Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Patricia Mullen y estamos acá en otro episodio de Reencuentro, la historia de todos. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que es fundamental en nuestra vida y para el cual tenemos bastantes pocas herramientas en la posibilidad de gestión, y es el tema de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿De qué nos están hablando? ¿De dónde salen las emociones que nosotros sentimos? Pensemos que todos en muchísimos momentos, en infinitos momentos, en realidad casi de manera constante, estamos atravesados por emociones. Desde el minuto número 1 que nacemos y antes también, desde muchos enfoques se sabe que las emociones maternas o del campo familiar, antes de que nazcamos, impregnan nuestra parte inconsciente, y después viene toda la experiencia de nuestra propia vida, en la cual, en ese contacto con el exterior, vamos experimentando diferentes emociones. Algunas son lindas, agradables, otras son horribles, negativas, como las calificamos muchas veces, dolorosas, difíciles de transitar. En fin, tenemos como toda la gama de emociones, lindas, feas, positivas o negativas. Que esta calificación la hace, por supuesto, nuestra mente. Lindas son las que a mí me hacen sentir bien y emociones feas o negativas las que me hacen sentir mal. Pero en realidad tenemos que pensar que la emoción es el resultado de mi interacción con el contexto, que en esa relación que tenemos permanentemente con los demás, con el ámbito en que nos movemos, todo el tiempo nuestra mente está haciendo como una interpretación de la información que recoge, ¿no es cierto? Nuestro cerebro recoge información, esto va, mi mente se procesa, ¿no?, de una manera totalmente involuntaria, de acuerdo a la información que traigo de mi propia historia, es procesado y esto genera un pensamiento y genera una emocionalidad. O sea que yo las emociones no las estoy eligiendo, me suceden, me aparecen, ¿no es cierto?, me surgen en ese contacto permanente que tenemos con la realidad. Entonces, fíjense, si nos preguntamos cuál es la herramienta que tenemos para atravesar emociones. En realidad uno no tiene demasiadas así de manera consciente, que diga, no, cuando yo tengo una emoción, hago tal cosa. Para esto uno tiene que tener como si fuera un entrenamiento o una atención sobre las emociones, una atención consciente sobre las emociones, para poder hacer algo con la emoción que yo estoy teniendo. A ver, ahora vamos a explicar. Y no es porque yo voy a decir, no, tengo una emoción, tengo que hacer algo sí o sí. A veces la tengo que transitar y tengo que dejar que la emoción transcurra a través de mí. Una emoción saludablemente debería sentirse, que nos atraviese y salga, ¿no es cierto? Como que la pudiéramos soltar. De hecho, la palabra emoción viene del latín, motere, significa energía en movimiento. Entonces, todos sabemos también, por experiencia propia, las infinitas veces que ante una emoción que hemos sentido, nada estuvo en movimiento, sino que quedó bloqueado, la emoción quedó bloqueada, quedó reprimida, quedó contenida, ¿no es cierto? No fluyó, no me atravesó, no salió la emoción. Porque además tenemos como si fuera resortes internos en nuestra mente que lo que hacen es, tengo una emoción desagradable y entonces uno de los mecanismos es negar la emoción o llevarla a la mente. Bueno, en realidad no es tan grave, o racionalizarla, o buscarle una explicación o un argumento, o sea, salirme de lo que estoy sintiendo para ir a buscar desde la mente como una explicación que a mí me permita más o menos desconectar de lo que estoy sintiendo. Por supuesto que sabemos que, o sea, no podemos separar dónde están las emociones, dónde están los pensamientos, dónde está el cuerpo. Pensemos que nosotros somos seres que somos unidimensionales, no multidimensionales, pero somos una unidad, a esto me refería. Mente, cuerpo y emociones, todo junto. Entonces no podemos decir a dónde termina el pensamiento, dónde empieza la emoción, y claramente el único lugar material que tenemos donde nuestra experiencia de la realidad se va a mostrar es nuestro cuerpo. Entonces, fíjense, esto es interesante, ¿no? Porque cuando hablaba recién de la atención que podemos empezar a poner sobre las emociones que vamos sintiendo, por supuesto cuando son desagradables, ¿no? Cuando es algo lindo, que yo ante una situación, un contexto, un vínculo, me siento muy bien y todo es grato, no hay nada que mirar porque a mí esto no me genera ningún estrés.
Pero cuando la emoción es dolorosa, difícil, desagradable, yo tengo ira, enojo, rabia, impotencia, lo que sea, esa emoción me está dando una información sobre mí, sobre la manera en que yo estoy interpretando una cierta situación. Entonces, es importante que sepamos que, como si fuera un principio, ¿no? Que a toda emoción le debería seguir una acción consecuente con lo que la emoción me está diciendo. Por ejemplo, tengo miedo, salgo corriendo. Estoy triste, lloro. Estoy enojada, pegué un grito, por decirlo de una manera muy lineal. ¿No es cierto? Siempre digo que las emociones son como ¿vieron un arco y una flecha? Bueno, como que la emoción es una flecha, que yo tengo que tensar el arco y que la emoción se dispare. En ese primer momento la emoción tiene una fuerza, tiene una energía, tiene una dirección, y después al poco tiempo, al ratito o al minuto cae la flecha. O sea, salió con fuerza, hizo un recorrido y se desactivó. Esto es lo que las emociones deberían poder hacer en nuestra vida cotidiana, lo que nosotros deberíamos poder hacer en nuestra vida cotidiana toda vez que tenemos una emoción desagradable. Y además, en este principio que les decía de que a toda emoción le debería seguir una acción sanamente en un proceso saludable, pensemos, como decía recién, la cantidad de veces que yo tengo una emoción y bloqueo, niego, reprimo, contengo. Quiero decir algo y no lo digo, estoy enojada y me lo guardo, me siento angustiada y hago de cuenta que no pasa lo que está pasando. Entonces, como esto lo hemos hecho todos infinitas veces, porque como digo, no tenemos herramientas de gestión emocional, no sabemos qué hacer con lo que sentimos, y acá pasa algo también que es muy importante. Cuando yo tengo una emoción, mi mente racional pierde de alguna forma el control sobre la situación. La emoción a mí me toma, me aparece, me surge, y yo no quisiera sentirme así, pero me siento así. Entonces, esto para la mente racional es como que estoy perdiendo el control de la situación. Y en personas que son, casi todos tenemos alguna característica de estas, ¿no? Pero personas que son muy racionales y muy mentales, cuando una emoción los toma, hay una especie de desestabilización emocional. Y de hecho en la consulta yo todos los días escucho personas que vienen con una emoción muy dolorosa, muy difícil de algo que les está sucediendo, y me dicen, a mí no me tendría que pasar esto, yo no tendría que estar sintiéndome de esta forma. Y yo le digo, bueno, pero te estás sintiendo así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la acción coherente que necesitarías hacer para que esta emoción transcurra, para que cumpla como si fuera su ciclo? Y acá lo interesante de esto también, ¿saben qué es? Que siempre sabemos lo que tendríamos que hacer. No es que no sabemos, a mí la emoción me da una información. Yo sé que necesitaría, no sé, poner un límite, decirte que no, salirme de un cierto vínculo, no permitir más cierta cuestión. Pero la mente, y por supuesto acá entra un abanico de condicionamientos que todos tenemos, la mente con la construcción que tenemos de nuestra autoestima, que normalmente es bastante frágil, y casi todos la tenemos que como reconstruir si estamos conscientes en algún momento. Acá entran todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, la necesidad de ser queridos, nuestras heridas emocionales, las carencias infantiles. Todo lo que nos ha faltado condiciona ese momento en el que yo, al sentir una emoción, tenga una acción coherente con lo que necesito. Porque si yo hago esto, habría justamente una coherencia entre lo que siento, lo que hago, lo que digo, la actitud que tengo, estaría todo alineado en un mismo sentido. Y esto normalmente genera como resultado un bienestar. Cuando uno está coherente, uno está bien, no tiene estrés, no tiene conflicto. En cambio, si siento una cosa y hago otra, ¿no es cierto? O si quiero decirte algo y no te lo digo, estoy como en un cortocircuito interno. Me estoy como auto boicoteando esa posibilidad de actuar de una manera coherente, con un hilo de lógica donde todo confluye en un mismo sentido. Y como digo, ¿cuál es la consecuencia? Que yo estoy tranquila, que estoy bien, que tengo paz, que no tengo estrés, que no tengo conflicto. Por supuesto que también sabemos, ¿no es cierto?, la cantidad infinita de veces en las que no hemos sido coherentes. Esto lo sabemos todos por experiencia propia, porque nos ha pasado en muchísimos momentos y en muchísimas situaciones de nuestra vida que hemos sentido necesidad de ciertas cosas y nos hemos coartado esa necesidad
porque enseguida interviene la mente, ¿no? Ante la necesidad que surge de lo que la emoción me estaría indicando que yo haga, aparece la información de mi mente y me dice, no, Patricia, pero fíjate, porque cuidado, a ver si te desaprueba la otra persona. Por supuesto que esto no es de una manera consciente, no tenemos una atención sobre este proceso, sino que va sucediendo solo. Cada vez que yo voy a accionar, o cada vez que yo fuera a accionar en el sentido de una necesidad, se me juega quién yo soy, se me juega en qué lugar estoy parada, se me juega la seguridad o inseguridad que yo tenga sobre mí misma y con respecto a la mirada de los otros, ¿no es cierto? Que este es un tema enorme, que algún día podemos hablar específicamente sobre la mirada de los otros como condicionante. Este es uno de los varios factores que inciden o impiden o interfieren en que yo pueda actuar, mejor dicho, de una manera coherente en esta alineación de la que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y también pensemos esto, ¿no? A mí me gusta decir que las emociones, para que uno empiece a tener un poquito más de registro y, como decía hace un ratito, más atención sobre esto, para poder saber que cuando yo tengo una emoción hay algo que yo puedo hacer. Cuando la emoción, como decíamos, es desagradable o es incómoda o es molesta, ¿no es cierto? Entonces, yo digo que las emociones dolorosas o desagradables es como que nos están marcando el caminito. Vamos a dar un ejemplo. Supónganse que yo estoy en un vínculo, una relación de pareja con una persona que a lo mejor todo el tiempo me desvaloriza. Y yo hace un montón de años que me he acostumbrado a esa forma de ser de la otra persona, pero recurrentemente estoy sintiendo ahí que hay una cuestión en que cada vez que hace algún tipo de comentario específico, yo me siento mal con esto. Me he ido acostumbrando, lo he ido de alguna forma también muchas veces naturalizando, nos hemos ido sobreadaptando, una capacidad que tenemos los seres humanos que tienen un aspecto positivo y un aspecto negativo también, ¿no es cierto? Porque la adaptación sería lo saludable. La sobreadaptación sería cuando yo me acostumbro a algo o me adapto a algo, pero con un costo emocional, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros necesitamos, en este ejemplo que estaba diciendo, ¿no? De a lo mejor ponerle un límite a esta pareja, decirle, che, ¿sabes qué? No me gusta cómo me hablas, te voy a pedir por favor que no me sigas diciendo de esta manera cada vez que yo hago tal cosa. A mí me hace sentir mal lo que vos me estás diciendo. Por favor, respetame. O sea, yo sé lo que tendría que hacer, sé lo que tendría que decir, pero se nos juega esto que es prácticamente el obstáculo más grande para que nosotros podamos tener una coherencia emocional y actuar de acuerdo a lo que de verdad necesitamos y sentimos, que es la mirada de los otros. La consecuencia que va a tener en la otra persona lo que yo haga de manera coherente. Por supuesto que como vivimos en una sociedad donde no hay una educación donde yo soy la prioridad y yo me escucho y yo me respeto y me conozco, ¿no es cierto? Que sería muy interesante que esto existiera en la educación, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados y pensamos que si yo me priorizo yo y hago todo lo que yo siento y quiero, soy una egoísta y no te importa de nadie y solamente pensás en vos. Por supuesto que estamos hablando de una cosa intermedia, lógica, saludable en lo que son los vínculos, ¿no es cierto? Entonces, a mí se me juega en mi posibilidad de ser coherente y tener una acción consecuente con las emociones que estoy teniendo, se me juega qué le va a pasar al otro con lo que yo haga. Una persona coherente no es una persona fácil muchas veces para el contexto, porque no se calla, dice lo que necesita decir, si hay que poner un límite lo pone, si no le gustó algo lo dijo, y esto no es lo que hacemos normalmente todas las personas. Casi todos, como estamos tan condicionados por nuestras historias, sobre todo si nunca nos hemos trabajado en ningún sentido terapéuticamente, casi todos somos incoherentes y ante situaciones en las que seguramente tendríamos un impulso de decir algo, 10 millones de veces nos hemos quedado callados y hemos hecho de cuenta, como decía hace un ratito, que no pasa lo que pasa, que no siento lo que siento, que en realidad está todo bien cuando en realidad no está todo bien. Esto lo conocemos todos, lo hemos hecho infinitas veces en nuestra vida. Entonces, la idea de esto que estamos compartiendo hoy sería un poquito, primero saber que a una emoción le puede seguir una acción y de hecho en una circulación sana de esa energía debería seguirle una acción. Como decía, tengo miedo, salgo corriendo, no me voy a poner a pensar, che, no sé, hay un tigre delante mío. El miedo me dice, corre.
no voy a pasarlo a la mente y pensar si el tigre a lo mejor no me va a comer, no me va a atacar. Salgo corriendo, escucho la emoción, ¿no es cierto? Y además tenemos que pensar esto, que cuando nosotros estamos tomados por las emociones, se activa una parte del cerebro, esto desde la neurociencia es así, que se llama tronco cerebral, que es la parte que tiene que ver con las respuestas más instintivas. Huir, atacar, someterme, paralizarme. Entonces, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que elige, decide, discierne, busca opciones, la parte más consciente, está como apagada cerebralmente. Entonces, acá lo interesante es ver esa emoción que activa mi parte más instintiva, cómo la puedo unificar con mi parte consciente para poder actuar y dar una respuesta coherente y lógica con lo que esa emoción me está diciendo. Porque si no es como que estuviéramos actuando por segmentos. No sé, mi cuerpo se enfermó, ay, no sé de dónde me salió la enfermedad, tengo tal emoción, la bloqueo, tengo tal pensamiento que rige y maneja mi vida y yo obedezco ese pensamiento. O sea, es como que nos vamos apegando a los ámbitos de nuestra vida, se va dando esto, no es que lo hacemos intencionalmente, ¿no? Vamos funcionando como por segmentos y las consecuencias están a la vista, ¿no es cierto? Casi todo el mundo tiene algún tipo de situación de conflicto, el tema de las enfermedades está a la orden del día. ¿Por qué? Siempre detrás de una enfermedad hay una emoción que está bloqueada. Hay una necesidad que no está cubierta, hay una incoherencia de la persona que está transitando una enfermedad. Y la incoherencia no sería porque, ay, qué incoherente que sos. Incoherente desde un lugar mucho más respetuoso y mucho más entero, más articulado, que sería que yo no estoy actuando como necesitaría actuar de acuerdo a lo que siento. Esto es incoherencia. Porque vieron que a veces se usa, ay, sos un incoherente, ¿no? Como que decís una cosa y haces otra. Pero acá estamos hablando de una coherencia o de una incoherencia que tiene que ver de una manera como central con nuestra vida, ¿no? Con la forma en que nos sentimos, con la salud de nuestro cuerpo, con la salud también de nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero sabemos que no es fácil, como decía hace un ratito, separar dónde está la mente, dónde está la emoción, dónde está el cuerpo. Actúa todo de manera totalmente integrada, articulada y en permanente interacción, ¿no es cierto? Entonces, no sé, la sugerencia del programa de hoy al charlar de esto es que sepamos que tal vez no le hemos prestado hasta ahora atención y sin embargo ustedes fíjense qué fácil es registrar lo que yo siento. ¿No es cierto? Uno a veces cree que en la mente estoy más cómoda, en la mente yo manejo las cosas, ¿no es cierto? Y sin embargo, dicen que tenemos 65.000 pensamientos diarios que circulan por nuestra cabeza, ¿no? Ustedes imagínense. Entonces es como bastante difícil saber qué estoy pensando. En cambio, qué estoy sintiendo es algo que lo tengo acá al alcance de la mano porque lo siento y en cualquier situación de estrés o de conflicto, cualquier persona puede registrar lo que está sintiendo. La angustia, el malestar, la incomodidad, el dolor en el estómago, que se me cierra la garganta, que me da una tensión en la nuca, ¿no? Ante situaciones de conflicto. El cuerpo sabe, y el cuerpo tiene además una sabiduría que se sabe que es como mucho más certera y más intuitiva que la sabiduría que supuestamente está en nuestra mente, o que la conciencia que está en nuestra mente. Como que el cuerpo sabe antes que la mente lo interprete, a pesar de que la mente es rapidísima, ¿no es cierto? Es como un procesador de información de una velocidad increíble. El cuerpo sabe antes, el cuerpo siente antes el malestar o la incomodidad. Entonces, si nosotros pudiéramos estar más atentos a lo que sentimos, y cuando lo que sentimos es desagradable, saber que existe y debería, desde lo saludable, de lo que sería el circuito de una emoción, sería que la emoción circule, que la emoción se gestione, que la emoción se drene, que a la emoción le siga una acción consecuente con lo que yo siento como necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es que ustedes estén como bastante más atentos, si quieren, ¿no es cierto? O si se reconocen en esto que estamos hablando, que creo que no hay nadie que pueda decir, no, esto no, conmigo nada que ver, es la historia de todo, justamente el nombre, el subtítulo del programa, ¿no es cierto? Los procesos que todos atravesamos, que todos transitamos, que a veces nos resultan tan difíciles, ¿no es cierto? Y es muy increíble cómo en esta sobreadaptación de la que estábamos hablando hace un ratito,
podemos llegar hasta a enfermarnos, y de hecho nos enfermamos, y muchas veces permanecemos en procesos muy dolorosos, con mucha medicación, con tratamientos, tratando por supuesto y deseando desde lo consciente curarnos. Pero ¿de qué depende que yo me pueda curar? Otro inmenso tema, ¿no? ¿De qué depende la curación de una enfermedad? De infinitas cosas depende. Pero básicamente de que yo pueda buscar la coherencia. ¿Qué estoy haciendo que no quiero hacer? ¿A qué me estoy viendo obligada? ¿A dónde estoy permaneciendo que no quiero permanecer? ¿Cuáles son los límites que necesitaría poner al ámbito que sea de mi vida y no los estoy poniendo? ¿Por qué no los estoy poniendo? ¿Qué pensamientos me están limitando? ¿Por qué permanezco como no quiero? Porque a veces nos ha pasado que en esta sobreadaptación y en esta capacidad de irnos, de entorno cambiante, yo voy como adaptándome al entorno cambiante. Y a veces nos ha pasado que uno llega a ciertos lugares o a ciertas situaciones vinculares, ¿no? O de tipo que sean, y uno dice, ¿cómo llegué yo a este lugar? ¿Cómo puede ser que yo esté hoy, a lo mejor con un cáncer, o esté en una relación violenta, o esté con una persona que me manipula, que yo haya dejado de ser yo, que haya perdido mi libertad, que no me haya animado a hacer cosas en la vida que hubiera querido hacer? Pensemos que todo lo que en la vida, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Lo que nos permite ir hacia adelante y también lo que nos bloquea, siempre son emociones. Supónganse que yo, no sé, tengo un proyecto. Entonces, ¿qué tengo? Ilusión, esperanza, certeza de que lo voy a alcanzar, ganas, ¿no es cierto? Energía, me imagino. O sea, emociones que me llevan como en una energía hacia adelante. En cambio, cuando yo me quedo, cuando me bloqueo, cuando me enfermo, cuando me reprimo, las emociones que están ahí son miedo, inseguridad, a veces vergüenza, a veces culpa, La culpa, otro tema para charlar en algún episodio con ustedes, ¿no? La culpa es una emoción muy destructiva y aunque a ustedes les parezca mentira, muchas personas viven una vida condicionada por la culpa porque en algún momento, la culpa es, ¿qué es? Es un juicio, o sea, es la emoción consecuente de algo que yo enjuicié, de algo que hice mal, de algo que me equivoqué, que tendría que haber hecho de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, pero más allá de eso, digo que las emociones nos pueden llevar hacia adelante en un impulso sano de evolución en nuestra vida o pueden mantenernos fijados en un lugar emocional doloroso, difícil, de poca evolución o de nada de evolución, de apego a lugares conocidos, tal vez por miedo, ¿no? El miedo, la vergüenza, la culpa, como digo, emociones que bloquean nuestra posibilidad de expansión, de crecimiento, de transformación como seres humanos que somos. O sea, todos tenemos delante todas las posibilidades. Entonces, es interesante saber que, así como decimos esto, también en los vínculos, todo el tiempo las emociones están como un ping-pong, ¿no es cierto? Emociones de toda clase. O sea, fíjense cuánto de presentes están las emociones, están en todas partes, en todo momento, en todo vínculo. En algunos momentos son lindas y agradables y en otros momentos son, como decíamos, desagradables, dolorosas y difíciles. Entonces, ¿tenemos un protagonismo en los procesos emocionales? Por supuesto que lo tenemos. A lo mejor no lo tuvimos hasta ahora nunca, ¿no? Y no sé, teníamos una angustia y bueno, yo me quedaba sentada esperando que la angustia se me pase. A veces también sucede que, así como la emoción en realidad debería ser una especie de energía transitoria, ¿no? Un impulso, como decimos, ¡pum!, sale, no sé, estoy furiosa. Me enojé, estallé, grité. Bueno, a los 10 minutos me calmé, pasó la emoción, ¿no es cierto? Pero muchas veces hay emociones que al mantenerme yo en un condicionamiento negativo, que esa emoción sea negativa, la mente empieza a rumiar, ¿no es cierto? Y entonces se hace como una retroalimentación entre la emoción negativa y lo que mi cabeza dice, y esto en vez de ser un estado transitorio, natural, se convierte justamente en un estado, en algo que permanece. Por ejemplo, una persona que tiene una depresión está tomada por una emocionalidad que permanece, ¿no es cierto? No se ha podido salir, no la ha podido transitar, ¿no? Más allá de otros componentes, por supuesto, que tiene una depresión. Pero hay personas que se mantienen años apegados a discursos internos teñidos por ciertas emociones que son como un ancla
que no nos permiten, ¿no? Porque, qué sé yo, no nos permiten el avance. Supónganse que yo tuviera, no sé, hace 10 años que me separé y tuviera un resentimiento y un enojo con la pareja que tuve, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy siendo la perjudicada con eso, o cuestiones que no hemos podido perdonar, ¿no es cierto? A veces nos pasa con personas, ¿no? O padres, el juicio que los hijos hacemos hacia los padres, ¿no? Emociones dolorosas que nos han quedado ahí apegadas, que nunca las hemos resuelto, que no las hemos podido trabajar. Estos son todos como piedras en nuestro camino, cosas que pesan. Entonces vamos a redondear un poquito, sintetizando. Las emociones son impulsos que deberían, como una burbuja, ¿no? Como ¡tum! Crecen, explotan y estallan y desaparecen, ¿no es cierto? Entonces, si a lo mejor alguno de los que nos está escuchando, que seguramente casi todos tendremos alguna emoción por ahí dando vueltas, ¿no? Saber que tenemos una posibilidad de hacer algo con esto, y que además toda emoción que nosotros retenemos o contenemos o hemos reprimido, por ejemplo, si hubiéramos tenido un trauma en la infancia, ¿no? Ahí indudablemente hay un monto de emocionalidad guardado, encriptado, si no lo hemos trabajado. Pero aún en lo que sería nuestra vida cotidiana, la experiencia de la realidad, puede ser que tengamos emociones que nos han quedado ahí y que están fijas, y que cada vez que yo me acuerdo de eso, vuelvo a sentir la misma emocionalidad, ¿no es cierto? Esto a mí no me ayuda, porque cuando hay una emocionalidad que no está drenada, vamos a usar esta palabra, que no la tiré con la flecha, con el arco como si fuera una flecha, hay una energía inconsciente mía que yo estoy destinando, sin saberlo, a sostener ese paquete emocional que no he podido gestionar. O sea que la invitación de hoy, o la sugerencia de hoy, es: miremos en nuestra vida nuestras emociones, estemos atentos y entendamos que la emoción me está hablando de mí, me está diciendo: Patricia, por acá sí, por acá no. Entonces yo tengo un protagonismo de decidir si quiero permanecer en el sufrimiento de lo negativo, o voy a tomar un camino saludable y me voy a arriesgar también, vamos a decirlo de esta forma, a la consecuencia. Voy a poder soltar la consecuencia que mi coherencia pueda tener en las demás personas. Si no, no hay manera de encontrar ese eje interno de tranquilidad. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Es muy importante este tema. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema que nos pueda interesar y sumar a todos. Bueno, muchas gracias por acompañar.